Hola amigos, ¿peligra el coche eléctrico? Estamos viendo últimamente un montón de informaciones que de alguna manera apuntan en la dirección que os acabo de mencionar ahora mismo, ¿no? De que podría haber un problema o de que se podría llegar a poner todo cuesta arriba para el desarrollo de la electromovilidad en nuestro país, para el desarrollo del vehículo eléctrico. Y seguro que a más de uno le gustaría que esto realmente fuese así. ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? ¿A qué se debe? Una de las principales informaciones que tenemos que analizar es la subida de los aranceles para los vehículos chinos. Esto afectaría no solamente a los fabricantes chinos que traen los vehículos que fabrican en China y los traen a la Unión Europea, sino también los fabricantes europeos que están produciendo sus vehículos en China, que también le puede afectar a algunos de ellos. Por lo tanto, importante este detalle. Ese incremento del 38% se va a ver, por supuesto, se va a ver reflejado en los precios. Esto lo veremos en los próximos meses. Esto afecta, por supuesto, a los fabricantes chinos, pero como os decía, también a los europeos. Veremos en qué medida esto se puede corregir. Bueno, los fabricantes europeos tendrían la opción, por un lado, de intentar fabricar, pero lógicamente esto no se hace un día para otro, ni mucho menos, esto se tarda tiempo, de intentar traer su producción desde China hasta Europa. Veremos si le merece la pena traer esa producción a Europa o directamente seguir haciéndolo allí y pagar ese arancel del 38%. Que, bueno, habría que verlo, ¿no? De hecho, en otros países, como en Estados Unidos, también se han impuesto aranceles de este tipo, incluso mucho más altos, hasta el 100%, es decir, si pagamos un vehículo que vale 20.000, tendríamos que pagar la misma cantidad en aranceles. Lo que se intenta, por supuesto, es limitar por completo la importación de vehículos chinos. Y bueno, esto hay que, de alguna manera, encuadrarlo dentro de un ambiente en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles son los elementos que tenemos a su alrededor, pero, como os digo, luego lo vamos a ir encuadrando dentro de un ambiente global, que es al que afecta pues todo este tipo de noticias que vais viendo últimamente. Todavía hay gente que sigue diciendo que en nuestro país, que en España, no hay infraestructuras suficientes para poder tener vehículos eléctricos y que puedan circular con normalidad. Bueno, solo os voy a dar un dato para que tengáis una referencia. En España, a día de hoy, tenemos más de 30.000 cargadores para vehículos eléctricos. Más de 30.000. Como referencia, para que tengáis una referencia también, en España, a pesar de que ha crecido muchísimo el número de gasolineras, estoy hablando de gasolineras para vehículos térmicos, para donde se pone gasolina, estaríamos en torno a las 12.000, por ahí aproximadamente, 12.000, cerca de 13.000 gasolineras. Tenemos 30.000 puntos de recarga. Lógicamente, en una gasolinera, en una estación de servicio, puede haber diferentes productos, ¿no? Y hay diferentes surtidores. Pero para que tengáis una idea, si comparamos una tecnología que lleva 4 días, como aquel que dice, me refiero a la tecnología eléctrica, con respecto a lo que sería la tecnología tradicional de los vehículos térmicos, es decir, las gasolineras, pues que llevan ahí toda la vida, ¿no? O por lo menos desde que tenemos uso de razón. Y llevan ahí, y aún así, como os digo, hay unas 12.000. Y sin embargo, en el caso de los vehículos eléctricos, tenemos ya 30.000 puntos de recarga. ¿Que se necesitan más? Por supuesto. Pero para los vehículos eléctricos que hay a día de hoy, no existe un problema que se pueda considerar razonable a través del cual, digamos, no hay suficientes puntos de recarga. Quien os diga eso es o bien porque os intenta engañar o bien porque no tiene ni idea. El que sea un usuario de vehículo eléctrico lo sabe perfectamente. ¿Hay zonas concretas de nuestra geografía que a lo mejor no tienen los puntos de recarga que se necesitan? Sí, pero no quiere decir que no haya una cantidad suficiente a día de hoy. Además, a estos 30.000 habría que unir, por supuesto, todos los que son puntos de recarga de las casas, todos los puntos de recarga que tiene cada uno en su vivienda, en su lugar de trabajo, etcétera. En esos 30.000 puntos de recarga tan solo estamos hablando de los puntos de recarga pública. Ojo, no estamos incluyendo todo esto. Sin embargo, cuando hablamos de gasolineras, estamos hablando de las gasolineras totales, porque nadie tiene una gasolinera en su casa. Las ventas no despegan en nuestro país. Seguro que habéis oído hablar de esto en los últimos meses. Y bueno, ¿esto a qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Realmente es que aquí no nos interesa el coche eléctrico? ¿Realmente es que aquí no se está haciendo nada por el coche eléctrico? ¿Qué es lo que pasa en España para que esto ocurra, para que no despegue? Siempre tenemos la tendencia, y de hecho cuando lo veis en los medios de comunicación, vais a ver que siempre se compara España con otros países vecinos, como por ejemplo pueda ser Portugal o Francia. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir en Portugal o en Francia? Bueno, pues os voy a decir algo muy sencillo. En el caso de Portugal o en el caso de Francia, nos podemos encontrar con situaciones de la misma manera que aquí en nuestro país tenemos situaciones diferentes en cada una de las comunidades autónomas
y la tasa de penetración del vehículo eléctrico, y ojo, cuando hablamos de vehículo eléctrico no estamos englobando solamente el vehículo eléctrico del BEV, sino que estamos incluyendo también los PHEV, es decir, los vehículos eléctricos que se enchufan, que se pueden cargar, todos los que probamos en este canal, en Motork, ¿vale? Entonces, si os fijáis, al final Portugal puede funcionar perfectamente como una comunidad autónoma, al igual que ocurre aquí en España. Hay comunidades autónomas que tienen una tasa de penetración mucho más alta de la que puedan tener en otras. Y, lógicamente, la necesidad que se tiene en cada uno de los casos. Esto, por supuesto, está unido también a un envejecimiento del parque automovilístico en nuestro país. Esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones y creemos que eso sí que es preocupante, porque al final, si nosotros trasladamos la idea de que la solución para que cambies tu vehículo por un vehículo menos contaminante es que te compres otro coche de gasolina y continuemos al final la cadena y esto no se termine nunca, pues realmente creemos que vamos mal, que no es el camino adecuado. Pero bueno, simplemente ese dato, ¿vale? Que siempre se suele comparar con países como Portugal, pero que realmente Portugal, pues al final puede actuar como una comunidad autónoma. Es un mercado muy pequeño, el volumen de ventas que tenemos en Portugal es muchísimo menor del que podemos tener en España y, lógicamente, también hay una mayor predilección por el vehículo eléctrico por muchísimas cuestiones, entre otras porque las distancias son bastante más cortas en líneas generales y con pues una infraestructura muy inferior a la que podamos tener aquí, que es además una buena infraestructura la que tienen actualmente, pero aunque fuera inferior a la que tenemos aquí, tendríamos puntos de recarga de sobra porque al final el área geográfica es mucho más pequeña, ¿vale? Por lo tanto, como os digo, el problema es diferente. Esto es como cuando se intenta comparar la situación de España, por ejemplo, con Noruega. Pues no tiene nada que ver, son países diferentes y en cada país se tiene una predisposición a una tecnología o no, aparte, por supuesto, de los intereses económicos y políticos que también puede haber. Por tanto, si acudimos a medios de comunicación tradicionales como televisión, prensa, incluso prensa especializada, podríamos llegar a decir que también, lo que vais a encontraros es que, bueno, el vehículo eléctrico no termina de despegar. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se hace suficiente desde el punto de vista de los gobiernos, porque, por otro lado, no tenemos una red de carga, unas infraestructuras suficientes. Ya hemos visto aquí, ¿no? La infraestructura que tenemos a día de hoy, con el número que tenemos, no existe ningún problema. También nos van a decir que la tasa de penetración del vehículo eléctrico en nuestro país, pues que no termina de conectar. Bueno, es verdad, la tasa de penetración está en torno al 11-12%. Si lo comparamos con países como Portugal, estaría en torno al 30%, incluso más del 30%. Pues lógicamente la tasa de penetración es inferior, pero ya hemos visto que Portugal puede llegar a funcionar incluso como una comunidad autónoma, donde hay comunidades autónomas en España que tenemos tasas de penetración muy superiores a ese 11%, como es lógico. Entonces, como os digo, ahí es diferente. Luego también hay que tener en cuenta pues el tema de los aranceles, que también lo habréis oído. Los aranceles a los vehículos eléctricos chinos será, pues de alguna manera, un freno. Esto, en cierta manera, sí que es verdad. Va a suponer un freno, por lo menos a corto plazo. A largo plazo, tanto a chinos como a fabricantes europeos que fabrican en China les va a interesar seguir vendiendo en Europa y tendrán que o bien trasladar sus fábricas o su producción a países europeos o bien, bueno, pues determinar si les merece la pena entrar en el mercado europeo. Lógicamente a los europeos les interesa, entonces tendrán que hacerlo de esta manera. Pero hay que tener en cuenta que esto es más a corto plazo, porque a largo plazo sabemos que existe un plan de producción propio aquí en Europa y que esto pues no se tiene por qué ver tan perjudicado. Ahí lo que está haciendo Europa es básicamente pues dos cosas. Por un lado, hacer caso a las tendencias políticas que podamos ver últimamente, ¿vale? Y por otro lado, también pues que veamos un tiempo suficiente para que la producción en Europa se pueda poner a la altura de la producción en otros países que pues está más avanzada, sobre todo me refiero a China, ¿no? En este caso estamos más avanzados en el vehículo eléctrico en China y lo que queremos es, de alguna manera, pues ganar ese tiempo para que podamos aquí en Europa adaptarnos a esos tiempos distintos que se están trabajando aquí ahora mismo, sobre todo en el desarrollo de productos y de plantas de producción. Como os digo, esto sí que podemos considerarlo como una amenaza a corto plazo. A largo plazo, bueno, pues no tendría por qué ser un problema significativo. Cuando hemos dado cifras de la tasa de penetración del vehículo eléctrico, hemos englobado también el vehículo enchufable, ¿eh? Cuando hablamos del 11% aproximadamente de tasa de penetración en España y de más del 30% en Portugal, estamos hablando de el cómputo global de vehículo eléctrico más híbrido enchufable, que al final son las alternativas que nosotros hemos defendido siempre en este canal, ¿no? Entonces, que esto es curioso porque los medios de comunicación, cuando me refiero a los medios de comunicación tradicionales, cuando les interesa, los ponen juntos, cuando les interesa, los separan, ¿vale?
de algún modo se intenta destacar como que los vehículos híbridos no enchufables se han vendido más. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque interesa, porque al final es lo que nos queda de los térmicos, ¿no? Por así decir. A ver, lo que hay detrás de todo esto, pues al final es, pues de alguna forma, la inestabilidad que generan todas las elecciones que hemos tenido últimamente. Hemos tenido elecciones en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña y europeas. Todo esto, además, asociado a que dependiendo de qué grupo político gobierne o no gobierne, va a determinar si se utiliza o no el vehículo eléctrico o si se promueve de alguna forma el vehículo eléctrico o no. Bueno, pues cuando hablo de vehículo eléctrico me refiero al enchufable también. Pues esto hace que de algún modo la gente tenga esas dudas. Oye, a lo mejor si sale este o si sale el otro, no hay tal subvención o no hay cual subvención. Esto en muchas ocasiones, ya lo hemos dicho nosotros, que no es lo mejor. No tendríamos que apoyar el desarrollo de una tecnología como la que estamos viendo ahora mismo, del vehículo eléctrico o del enchufable, a que tenga que estar constantemente subvencionada. Hay otras formas de poder ayudar, de poder incentivar, sin que sea directamente una ayuda en la compra. Porque, en cierta manera, con esto lo que estamos es desdibujando un poco la realidad. No es quizá la mejor forma de hacerlo, pero bueno, de momento lo que se está haciendo es esto. Se ha copiado de alguna manera lo que se ha hecho en otros países. En otros países quizá, pues a lo mejor las ayudas no funcionan como aquí en España, que están, pues como sabéis, bastante distribuidas por las comunidades autónomas. Al final las comunidades autónomas también son grupos políticos diferentes y cada uno tiene sus intereses. A algunos les interesa más que funcione todo el coche eléctrico, a algunos les interesa menos, a algunos les interesa más que funcionen las políticas que se lanzan desde el gobierno central, a otros no les interesa. Bueno, al final ya sabéis cómo va esto, ¿no? Esto al final en lo que repercute es que al que se quiere comprar un coche eléctrico o un vehículo híbrido enchufable, pues le genera una serie de dudas. Por lo tanto, lo ideal sería que no estuviera supeditado en la compra de un vehículo de esta naturaleza a que te den una subvención. ¿Cómo se puede entonces subvencionar? Pues de muchas maneras. Se puede subvencionar a través de la instalación de puntos de recarga públicos donde hubiese muchísimas más formas de poder acceder a la carga y que de este modo pues no tuviéramos estas complicaciones, sobre todo en áreas locales, en corriente alterna. Hay muchísimas alternativas que se pueden llegar a plantear y esto a largo plazo se verá. De todos modos, esto, como os digo, es algo que se podrá ir trabajando, pero que no habría que dejarlo todo supeditado al tema de la subvención, porque de esta manera tampoco se genera pues una competencia sana y vemos muchas veces precios que realmente no son los adecuados, tanto incluso desde los vehículos chinos que tienen subvenciones estatales desde China y compiten con vehículos que a lo mejor pues no tienen ese tipo de incentivos aquí, que tienen un incentivo diferente o que simplemente el incentivo que tienen aquí es el que se va a poder acoger incluso el que viene de China. Entonces tienes el incentivo del gobierno chino y tienes el incentivo del gobierno europeo, que es para todos los vehículos. Entonces, claro, la competitividad es complicada, ¿no? Como os digo, esto es un motivo, pero al final, si os fijáis, esa inestabilidad en cuanto a la parte política, pues hace que, de algún modo, la gente no sepa qué coche comprarse. Y esto es lo que realmente hace que bajen las ventas tanto de vehículos eléctricos como de vehículos enchufables. La gente quiere saber qué es lo que va a ocurrir con las subvenciones, quiere saber si al final me voy a poder acoger o no. Y entonces, a partir de ahí, oye, si me espero, ¿y si sale algo mejor? ¿Y si luego sale algo...? Esta es la duda que tiene la gente, principalmente, y yo lo entiendo y además así nos lo transmití muchas veces, ¿no? Entonces, este sería realmente el verdadero problema. Más allá de eso, todo lo demás es humo. Hay intereses detrás, siempre lo he sabido. Hay intereses, por supuesto, políticos, hay intereses económicos y hay intereses incluso de gente que, bueno, que sin estar metidos ni en política, ni en economía, ni en nada, pues simplemente les gusta opinar. Y al final, pues con esas opiniones tan genéricas, al margen de la realidad, sin conocer realmente cómo funciona un vehículo eléctrico, cómo funciona un enchufable, cuáles son sus virtudes. Nosotros, para demostrarlo, lo que hacemos es enseñaroslos en el canal. Más de 800 vídeos publicados donde podéis ver pues si son buenos o malos. Los tenéis ahí, los podéis ver vosotros. No hace falta que os los contemos nosotros directamente, sino que vosotros podéis ver los resultados y sabéis que son perfectamente válidos tanto para moverse por ciudad, como estamos hartos de oír, como para hacer desplazamientos por carretera. Lo hemos visto. En unos pocos minutos podemos cargar un vehículo eléctrico con 400 kilómetros de autonomía sin mucha complicación. ¿Cuál es el problema? ¿No se puede viajar con un coche eléctrico? Mentira. Es mentira. Se pueden hacer viajes largos. Hemos hecho con vehículos de poco más de 300 kilómetros de autonomía 1000 kilómetros en un mismo día. ¿Quién ha dicho que no se puede hacer eso? Son tonterías. Eso ya pasó. El que os diga eso es que ya no está desactualizado, que se invente otra excusa. Aquí lo que realmente importa es lo que os acabo de decir, que hay intereses, por supuesto, económicos, porque hay mucho detrás,
Hay intereses políticos también y hay intereses, pues bueno, como os digo, de la gente en general, bueno, el que tenga una opinión lo que quiere es que el resto de personas piensen como él. Nosotros simplemente nos ceñimos a los datos, como os digo siempre, nada más. Entonces, ante la pregunta que planteamos al inicio de ¿es el final del coche eléctrico? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque el coche eléctrico es mucho mejor. Dará igual que se venda más, que se venda menos, tardará más, tardará menos, pero el tiempo siempre pone las cosas en su sitio, siempre da la razón al que la tenía. Y si no, lo veremos. Os digo, como hemos enseñado en muchas ocasiones en este canal, el coche eléctrico es mejor. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones, lo hemos visto, lo hemos probado, os lo hemos mostrado y por lo tanto no os preocupéis que tenemos coche eléctrico para rato. ¿Qué ocurre a corto plazo? Bueno, pues que habrá que ver si realmente va a haber cambios en las ayudas, si no va a haber cambios en las ayudas. No ciñáis todo a que os den la ayuda, a que tengáis una ayuda para poder pues comprar un vehículo eléctrico, porque vemos muchos vehículos térmicos todos los días, vehículos que tienen unos precios similares a los vehículos eléctricos, que esa persona se podría haber comprado perfectamente un vehículo eléctrico sin problema, que podría haber aprovechado ese vehículo, le hubiera podido sacar muchísimo rendimiento, que es muchísimo mejor, que no conocemos a nadie que después de haber tenido un vehículo eléctrico haya dicho no, me he equivocado, quiero volver a un vehículo térmico. No es así. Sin embargo, hay mucha gente que sí que ha comprado un vehículo híbrido y luego se ha planteado el por qué no me haber comprado un híbrido enchufable o un eléctrico. Esto sí que es verdad, es una realidad que nos vemos en ella pues todos los días, nos las comentáis y es así, pero al contrario no, es decir, no vemos a nadie que diga, no, es que yo me he comprado un coche eléctrico y no, a no ser que lo haya hecho pues simplemente para vender la moto a alguien, ¿no? Bueno, en esto no me voy a meter. Bueno amigos, no me entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme. Por supuesto, compartid este vídeo con todas aquellas personas que puedan estar interesadas, las que no también, para que así se pongan al día de qué es lo que ocurre en nuestro país en lo que a electromovilidad se refiere. Y por supuesto, nos veremos en futuros vídeos.